Hace un mes, el proyecto de ley que regula el teletrabajo se aprobó en el Senado. Viene a regular una modalidad que hasta este año era puesta en práctica por una minoría y que en este 2020, de un día para el otro, se volvió cotidiano a la fuerza para muchas más personas. La propuesta original es de la colorada Carmen Sanguinetti. En la Cámara Alta solo lo votaron los legisladores oficialistas, no así los del Frente Amplio, que expresaron reparos. Teletrabajar básicamente es hacer desde otro lugar, muchas veces la propia casa, lo que tradicionalmente se ejecutaba en una oficina. Pero también suele traer consigo otra palabra, en general vista con desconfianza por los sindicatos: flexibilidad. Bueno, ustedes saben, ya hemos conversado al respecto con la senadora Sanguinetti, así que vamos a buscar otros enfoques ahora. ¿Qué dicen desde el movimiento sindical sobre este proyecto de ley? Les proponemos conversar en los próximos minutos con Héctor Sapirain, abogado laboralista, asesor justamente del PIT-CNT. Doctor Sapirain, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, un gusto. Muchas gracias por la invitación y por poder participar para hablar sobre estos temas que son de enorme trascendencia, ¿no? Sin duda. No solamente por el proyecto en trámite, sino también porque aparentemente el futuro nos lleva a estas modalidades de trabajo, ¿no? Sin duda, yo quería preguntarle eso, primero un comentario general, más allá del proyecto en sí, que ya entraremos después a ver los detalles, pero en general, en líneas generales, ¿cómo ve el PIT-CNT el tema del teletrabajo? En principio, este tema del teletrabajo ya estaba instalado en Uruguay, indudablemente, aunque reducido a ciertos espacios, ciertos sectores, no estaba generalizado. Lo que esa generalización ha sido fruto de las circunstancias que estamos sufriendo o padeciendo o viviendo desde marzo acá, en virtud de la emergencia sanitaria, que llevó a que esta modalidad de trabajo, esta modalidad de prestación se extendiera. Indudablemente desde el movimiento sindical hay una preocupación, como toda preocupación o como todo fenómeno que provoca alteraciones en las modalidades de trabajo, en la organización del trabajo, es preocupación del movimiento sindical. Históricamente ha sido así. En este caso, el movimiento sindical ha tomado esto con la suma seriedad, es decir, no solamente a través de lo que sus dirigentes han transmitido, sino también desde el punto de vista técnico. Nosotros venimos trabajando ya desde abril, por lo menos, abril-mayo, en el Instituto Cuesta Duarte, tratando de ahondar más sobre estas nuevas modalidades, ¿no? Allí hemos hecho un trabajo conjunto con la oficina de OIT de Chile, hemos tenido una actividad técnica previamente, allá por junio, julio, no recuerdo exactamente la fecha, y recientemente, en el día de ayer, hemos tenido otra actividad ya un poquito más amplia, donde, presentamos un documento preliminar multidisciplinario que tiende a profundizar la discusión sobre esta cuestión, más allá de la regulación o la posible regulación que está en trámite, ¿no? Ahí está, pero sin entrar de vuelta en el proyecto en sí, ¿en principio el PIT-CNT es partidario de que se regule el teletrabajo? En principio creo que sí. A ver. Asumiendo que es esto, ¿no? Una realidad de la nueva circunstancia. El teletrabajo, la forma de teletrabajo es una modalidad que se viene imponiendo en el mundo. También en nuestro documento allí decimos que más allá de este avance y de esta generalización del teletrabajo por la pandemia, también se ha previsto que en la medida que se ha ido normalizando algunas actividades, el teletrabajo se ha reducido. Se ha reducido. Es decir, básicamente lo que en ese documento lo que se señala es que tal vez pasado el pico, el teletrabajo en nuestro país siga siendo residual por ahora. Sí, recordemos, hay algunas cifras, ¿no? Que ustedes... Hay algunas cifras que ha relevado el INE concretamente cuando hace la encuesta que tiene que ver con
concretamente con desocupación, por ejemplo, y con el mercado de trabajo como tal, donde últimamente venía relevando esto, ¿no? Durante el pico de la pandemia, digamos, los primeros meses, hasta el 20% de las personas llegaron a manifestar que estaban teletrabajando, y ahora en los últimos meses ese porcentaje viene rondando en el entorno del 7%, ¿no? Sí, es lo que se calcula en ese documento que fue elaborado básicamente por los compañeros del área económica. Allí, a partir de esos datos que da el INES y otros datos que fueron relevados, se estima que, en ese proceso de normalización o nueva normalidad, como se dice, se va a reducir, y se calcula que puede estar entre un 5 y un 7%, y sobre todo en algunos sectores, como por ejemplo las empresas multinacionales, los sectores informáticos, y sobre todo trabajadores de un nivel de conocimiento y de formación que va a quedar allí. Uh-huh. Eso no quiere decir que eso sea estable y allí quede definitivamente. Yo creo que, como todas las cosas, a veces en nuestro país las cuestiones van más lentas o de acuerdo a las situaciones, ¿no? Pero en la medida que se vaya incorporando tecnología y se vaya avanzando, uno puede predecir, ¿no? Esto tampoco se puede hablar con exactitud, predecir de que indudablemente estas modalidades de trabajo se van a ir imponiendo. Uh-huh. Se han impuesto en determinadas actividades, pero no en general. Por ejemplo, en el sector público. En el sector público, bueno, allí fue la novedad, la expansión en el sector público durante los primeros meses. Amplios espacios del sector público se trabajó mediante esta modalidad. Hoy ya ha vuelto a una cierta, digamos, vuelto a la antigua normalidad, uh-huh. ¿no? Y ya no se utiliza tanto. Pero bueno, habrá que ver cómo esto pasa en el futuro, ¿no? Pero el sector público que queda excluido en principio, ¿no? Del proyecto. Del proyecto queda excluido, exactamente. Antes, sin entrar todavía en el proyecto, quería hacerle una consulta, pero me parecía pertinente hacer esa aclaración. Un aspecto que ustedes ponen arriba de la mesa siempre cuando se habla del teletrabajo tiene que ver también con el rol social que entienden que juega el trabajo como tal, ¿no? El rol del espacio de trabajo, ese lugar compartido, ¿no? Temen que de alguna manera con el teletrabajo el trabajador pueda quedar aislado. ¿Podemos profundizar en ese concepto? Sí. A ver, el trabajo en estos últimos 200 años de la historia de la humanidad no solamente es un factor de ingreso de las personas, un factor donde también implica la realización del individuo, de la persona, que esto con relatividad, por supuesto, y también como un factor de cohesión social. Es decir, estas modalidades, estas nuevas tecnologías que llevan a un proceso de individualización del trabajo, de la forma de prestar el trabajo, indudablemente lleva a lo que se denomina un aislamiento social o una fragmentación. Eso es una preocupación. Si uno, por ejemplo, ve el acuerdo marco sobre teletrabajo europeo, entre los principios que allí se establece es justamente asegurar o tratar de que estas modalidades no lleven a un aislamiento de la persona con respecto al resto de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Es decir, y tiene otras derivaciones, indudablemente. Esta modalidad de prestación afecta no solamente en cuanto al aislamiento, en cuanto a la privacidad de la persona, la intimidad, la vida familiar. Es decir, que tiene otras connotaciones que se puede decir que son abrasivas por decirlo, por dar un calificativo, a la vida de las personas. Es decir, donde el espacio, trabajo, vida personal termina reduciéndose, termina allí en un campo difuminado, ¿no? Y eso es un peligro. También para el ámbito sindical, ¿no? Para el ámbito sindical es un desafío también. También para el ámbito sindical y para el ámbito laboral. Es decir,
También estas modalidades, si bien uno no puede negarse, a ver, la tecnología difícilmente uno la pueda negar, más tarde o más temprano van a ingresar. La cuestión es cómo regulamos eso, ¿eh? Es lo mismo que pasó con el maquinismo, es decir, el maquinismo en determinado momento perturbó, cambió el ritmo de vida de los trabajadores y allí tuvo que aparecer un nuevo derecho, reglas que se interpusieran, restringieran, para que la vida no fuera, se eliminara aquellos efectos negativos del maquinismo. Hoy estamos en la misma situación, es decir, nuevas tecnologías que permiten nuevas modalidades de prestación de trabajo que hay que regular. Pero yendo a eso también, a ver, hay un aspecto, hemos mencionado varias cuestiones que obviamente decía usted, bueno, son a cuidar, son preocupaciones, ¿no?, que establece el teletrabajo. Está claro también que para muchos trabajadores es una ventaja, ¿no? O les da cierta flexibilización, cierta flexibilidad que era difícil obtener de otra manera, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en el tiempo que uno destina a ir al lugar de trabajo y volver del lugar de trabajo, ¿no? Esos son horas que se agregan a la jornada laboral. O, por ejemplo, el estar presente en la casa para poder de repente solucionar un tema pequeño con los niños, o, bueno, no ausentarse durante 10 horas en su casa, si bien es cierto que hay que contemplar ese aspecto, ¿no?, de que los chicos no vean todo el tiempo ese estrés que puede generar también estar en casa combinado con los niños, ¿no? Evidentemente, el uso de las herramientas de la informática y la comunicación tienen sus ventajas, usted lo ha señalado. Es decir, si yo puedo permanecer más tiempo en mi hogar, más tiempo con mis hijos, más tiempo con mi esposa, mi compañera, bueno, todo dependerá del tipo de familia que uno tenga. Bueno, permite evitar esos traslados, y fundamentalmente en ciudades donde el tema del tráfico lleva mucho tiempo. Bueno, yo creo que tiene sus ventajas. También está la ventaja de poder trabajar con cierta flexibilidad. Sí, administrarse los horarios, ¿no? Administrarse los horarios. Pero allí también hay peligros, ¿eh? Es decir, generalmente trata de ponerse en el tapete esas bondanzas de estas nuevas formas de prestar el trabajo, de organizar el trabajo. Pero también tiene allí sus peligros. Vamos a hacer una cosa, le propongo hacer una pausa y volvemos hablando de ese aspecto, que es uno de los que ustedes le marcan al proyecto, ¿no? El límite, cómo limitar la jornada laboral en un régimen así como el que se está proponiendo. Enseguida continuamos conversando con el doctor Héctor Sapirain, asesor del PIT-CNT, abogado laboralista, sobre el proyecto que está en discusión en la Cámara de Diputados, que ya cuenta con aprobación en el Senado, sobre la regulación del teletrabajo. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando sobre el proyecto de ley que está a consideración de la Cámara de Diputados y que ya cuenta con media sanción sobre regulación del teletrabajo. ¿Qué opina el PIT-CNT al respecto? Bueno, de eso estamos conversando con Héctor Sapirain, abogado laboralista, asesor justamente de la Central Sindical. Doctor Sapirain, a ver, leo los primeros artículos del proyecto de ley que son bien ilustrativos. El primero, el artículo 1, plantea el concepto de teletrabajo, ¿no? A los efectos de la presente ley, entiéndese por teletrabajo la prestación del trabajo, total o parcial, utilizando preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, ya sea en forma interactiva o no. El artículo 2 habla del ámbito de aplicación. Dice que la presente regulación será aplicable a las relaciones laborales que se desempeñan en un régimen de subordinación y dependencia en las que el empleador sea una persona privada o de derecho público no estatal. Y tercero, plantea en el artículo 3 los principios rectores. Dice, son principios rectores para la aplicación de la presente ley los siguientes. A, voluntariedad. El teletrabajo es voluntario y deberá obtenerse el consentimiento del trabajador, el que deberá constar por escrito.
B, reversibilidad. La modalidad de teletrabajo es reversible, consensuado entre el trabajador y el empleador. C, igualdad. Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos y acceso a las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores presenciales, salvo las que sean inherentes a la prestación del trabajo en forma presencial. En particular, dice el texto, se respetará su derecho al descanso, a la intimidad, a la seguridad e higiene laboral y a la libertad sindical. Voy por ahí primero, ¿no? Después hay un artículo 8 que es quizás el que ha generado mayor controversia y es el punto en el que quedamos recién conversando, que tiene que ver con la jornada laboral, ¿no? El artículo 8 dice concretamente, el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria. Este podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, la que no podrá superar el límite máximo de 44 y 48 horas semanales. Desde el PIT-CNT plantean críticas a este punto, ¿verdad? Sí. ¿En qué se basan? Digo, a ver. Retrotrayéndonos un poquito porque quería cerrar un poco la idea que estaba transmitiendo antes del corte. Es decir, indudablemente la tecnología no es neutra por sí y menos su aplicación. Si bien la tecnología trae, y en el caso de estas modalidades, ¿no?, que permite el teletrabajo, trae ventaja, trae aspectos que se pueden considerar mejoramiento en la forma de trabajar, también tiene sus riesgos y que puede llevar a lo contrario. Y justamente una de las cuestiones tiene que ver con el aislamiento, presenta duros desafíos para el movimiento sindical y sobre todo con soluciones jurídicas como la que usted señala en este momento. Es decir, nosotros somos partidarios de una regulación. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que cuando no existe derecho, el derecho que rige es el derecho del más fuerte. Y la historia del derecho del trabajo indica que ha sido un instrumento que ha permitido nivelar la asimetría de poder que existe entre trabajador y empleado. Esta norma, en realidad, no cumple esa finalidad, es una norma básicamente desreguladora. ¿Por qué? A ver. Y eso en función de dos cuestiones. Primero, acentúa el mecanismo de los acuerdos individuales. Desconoce todo lo que tiene que ver con, salvo referencias muy vagas, a los mecanismos colectivos, de solución colectiva. Si usted lee la ley, es decir, usted me nombró recién uno de los principios, el principio de la voluntariedad. Bien, yo accedo a trabajar en forma mediante esta modalidad de teletrabajo según mi voluntad si yo interpreto la ley. La realidad es muy distinta. Yo difícilmente le voy a poder decir al empleador yo no trabajo en esta modalidad. ¿Por qué me va a decir, bueno, mire, si usted no trabaja en esta modalidad, yo lo despido? Y en el Uruguay no existe límites al despido salvo el pago de la indemnización. Entonces me despide y contrata a otros trabajadores que está dispuesto a aceptar esa modalidad. Por lo tanto, allí el principio de voluntariedad ya va quedando rengo. Entonces, si ponemos que este régimen se rige solamente por el acuerdo individual de partes, allí ya estamos abriendo el camino a la desreglamentación, la desregulación. Pero ¿cómo debería ser entonces esa voluntariedad de partes? ¿Cómo entienden ustedes? Tendría que estar sujeto a determinadas condiciones que deben ser reguladas mediante la negociación colectiva o establecer la propia ley. Yo preferiría que la ley estableciera los principios, los mecanismos generales y que la negociación colectiva fuera la que regulara en cada rama de actividad. Eso parecería que es la mejor solución. Fíjese, por ejemplo, que este proyecto de ley ya desde el inicio presenta una falencia. Si yo lo comparo con la legislación española reciente y la reciente ley que regula el teletrabajo en la República Dominicana, esas normas surgen de un acuerdo entre las partes, entre los interlocutores sociales, que después fue recogida en una norma legal.
Acá es al revés, acá se presenta la norma sin consulta previa, sin una etapa de, por más que se haya señalado que hubo consulta, al movimiento sindical no se lo consultó, esa es la realidad. A ver, pero Entonces, sobre eso lo que dice la senadora Carmen Sanguinetti, que es quien ha presentado el proyecto original, ¿no? Es que el tema incluso se discutió, ¿no? En 2018 y 2019 formó parte del diálogo social en la órbita del Ministerio de Trabajo, pero ahí trabajadores y cámaras empresariales no llegaron a remitir ninguna iniciativa del Parlamento y eso hizo que se había generado ese ámbito, no llegaron a plantear una iniciativa y eso provocó, entre otras cosas, que llegado el mes de marzo, abril, cuando hubo que enfrentarse a la realidad del teletrabajo, fuéramos de los pocos países, por ejemplo, que no contábamos con una regulación al respecto, ¿no? Ahí hay dos contrariedades. Primero, si bien pudo haber habido, yo no desconozco que no haya habido una actividad donde en el 2018 se abordó este tema, pero se abordó en un círculo muy reducido. No se hizo la consulta a las cámaras empresariales, que son las organizaciones más representativas de empresarios. No se le hizo la consulta al PIT-CNT como organización más representativa. No se llevó al Consejo Superior Tripartito, que es el órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales. Por lo tanto, más allá de ese antecedente, que para mí es muy vago y es muy limitado, me parece que no justifica que no se hubiese llevado a un ámbito más amplio y a una discusión más profunda. Pero no es la forma, como siempre se dice, esa de crear una comisión para estudiar el tema y bueno, ir aplazándolo y que no se regule nunca. A ver, si esa comisión... Digo porque también ahora van meses de discusión en el Parlamento, ¿no? O sea, el tema está, ustedes como delegación han ido. La discusión en el Parlamento se mueve por otros cánones. Y cuando el PIT-CNT fue al Senado, a la Comisión de Asuntos Laborales, lo que planteó fue una instancia limitada en el tiempo de 90 días para que viniera al Consejo Superior Tripartito y allí pudieran recibir las opiniones de todas las cámaras que participan en el Consejo Superior Tripartito, las cámaras de mayor poder representativo, capacidad de representación, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y otras cámaras, Cámara de la Construcción, y el PIT-CNT pudieran abordar ese tema en forma tripartita con el gobierno. Eso no fue de recibo, no se aceptó suspender por 90 días, no pedíamos in eterno, se pedía por 90 días, un plazo de 90 días que nos parecía que era razonable. Pero bueno, no fue capaz. Segunda cuestión. Se alude a la urgencia. Y si uno mira el proyecto de ley, no hay ninguna referencia a la urgencia. ¿Qué referencia hay a la urgencia de la pandemia en ese proyecto de ley? No se dice absolutamente nada. Con todo respeto a la senadora y con todo respeto a los que apoyan este proyecto, yo creo que acá lo que se está aprovechando es un resquicio, es un contexto para desregular una actividad en materia laboral. Y el ejemplo más claro de esa desregulación es justamente la eliminación de la limitación de la jornada diaria. Una norma específica, claramente desreguladora, a caballo de la idea de que, bueno, la flexibilidad del trabajo. Yo creo que acá hay una confusión de dos cosas. Una cosa es la limitación de la jornada y otra cosa es la jornada rígida. Ya lo había sostenido durante mucho tiempo el profesor Barbagelata, el profesor emérito Héctor Hugo Barbagelata. Es decir, una cosa es una jornada rígida, donde se cumple 8 horas corridas o la forma como está establecido en un lugar. Y otra cosa es una jornada flexible que puede permitir que dentro de un límite de 8 horas se pueda cumplir en distintas fracciones. Que eso es lo que, en definitiva, podría posibilitar esto. Pero, ahora, a ver, el espíritu, según entiendo del espíritu que ha planteado la senadora Carmen Sanguinetti respecto al proyecto es, bueno, que es sobre todo para darle beneficios y derechos al trabajador como tal, al teletrabajador,
Y que tenga la opción de justamente ajustar su jornada a lo que puede ser hacer una interrupción de repente y llevar a los niños a la escuela y no depender de alguien que los tenga que llevar, cosa que si estuviera en la oficina lo haría. O, por ejemplo, en casos de personas que estén en alguna situación de discapacidad por un momento y que prefieran, en vez de ir todos los días a la oficina, bueno, ir 2, 3 veces por semana, ¿verdad? De forma de evitar los traslados y demás, ¿no? Pero lo digo porque concretamente ella lo que señala es eso, que el proyecto está inspirado en una base de defender derechos del trabajador. Por ejemplo, le planteo, usted decía lo de la limitación de las 8 horas como un problema que ve en el proyecto. Sin embargo, se tienen las garantías de que en la semana no se va a superar esas 44 o 48 horas, ¿no? Si un trabajador quiere, por ejemplo, decir, bueno, a ver, me gustaría, capaz que a la medida de las posibilidades, el viernes tener una jornada un poco más light y trabajar algunas horas más, adelantar trabajo el miércoles o el jueves. Eso se podría hacer. ¿Por qué ve el aspecto negativo en ese sentido si es que si se mantiene el límite de la jornada máxima en la semana? A ver, hay una estrategia que es de decir, bueno, esto nos trae cierta panacea. Nos permite trabajar con cierta descontratura, cierta flexibilidad, nos beneficia. Los aspectos positivos que puede tener esto, es decir, que permita que personas con discapacidades puedan trabajar en su casa, que personas que prefieren trabajar en su casa y no ir a un lugar físico todos los días, todo eso no es la cuestión. La cuestión está en que a caballo de eso viene esto que es la eliminación de la limitación de la jornada. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a insistir, el concepto de jornada rígida y el concepto de limitación de la jornada, que son dos cosas distintas. Si existe un régimen de jornada flexible, yo puedo trabajar el miércoles 4 horas, 8 horas, y el jueves puedo trabajar 4 horas y el viernes trabajar 1 hora. ¿Está? Está bien, ese régimen es posible, pero siempre en el marco de una limitación de la jornada diaria. ¿Por qué? Porque en este sistema que se está imponiendo, por más que se establezca un límite de la jornada semanal, puede llevar a que el trabajador, que está sujeto a una relación laboral, sujeto a presión, sujeto a que debe cumplir una tarea, sujeto a un régimen disciplinario, tenga todo ese peso y diga, bueno, yo para cumplir trabajo 20 horas diarias. No supero las 40 horas semanales, pero trabajo 20 horas diarias. ¿Y eso está bien? ¿Eso es correcto? Porque eso a la larga trae consecuencias en la salud del trabajador. Es decir, la historia de que se luchó durante muchísimos años, costó mucha sangre, muchas muertes, la limitación de la jornada, ahora la borramos de un plumazo en función de una panacea que no es tal. Sí, la senadora Sanguinetti señalaba que bueno, que también el régimen de 8 horas como tal se diseñó en su momento para el trabajo en fábricas, ¿no? Y que se puede modernizar ese concepto, planteaba ella, ¿no? Bueno, yo discrepo. Se ajusta hoy en día a yo discrepo con la senadora y los que sostienen eso radicalmente. No solamente si bien se diseñó por una etapa del maquinismo, pero se ha mantenido y fueron evolucionando. La limitación de la jornada no importa si se trabaja en la empresa o donde se trabaja. Es el tiempo que la persona está allí sometida a un régimen disciplinario, ve limitada su libertad, está sometida a un estrés de trabajo. No es solamente el tema del maquinismo, no maquinismo, trabajar en la empresa o no trabajar en la empresa. Es un tema que tiene que ver con los ciclos y lo que afecta a las personas a trabajar más allá de determinadas. Si yo como abogado que trabajo en forma liberal quiero trabajar 20 horas, bueno, yo soy responsable ante mí mismo, ¿está? Y lo trabajo, está bien, nadie me va a obligar. Ahora, si yo estoy sometido a una relación laboral donde se me controla, donde se me somete a determinado régimen disciplinario, donde debo cumplir una tarea, donde se me controla, ¿cómo puedo puedo justificar trabajar 10 horas, 20 horas? No parece razonable. Y ese argumento, y bueno, a ver,
a veces el fundamento de texto o el fundamento de lo que por el derecho comparado va ocurriendo, todas estas normas que hemos señalado en España, que hemos señalado en América, el caso de la República Argentina, que también fue una reciente ley, el caso de Chile, en esas normas de derecho comparado actuales, normas modernas, todas parten de que en el caso del teletrabajo hay limitación de la jornada de trabajo. O sea que para usted, cambiando ese norma aspecto de si se respetaran, por ejemplo, las 8 horas diarias, no habría problema, se solucionaría el tema. Por supuesto que si hay una limitación de la jornada, después tiene que ver con si esa jornada es rígida o es una jornada flexible, pero dentro del marco de las 8 horas. Bien. Porque si no es un retroceso. Y eso hay que defenderlo. Y en eso creo que el PCNT ha puesto énfasis porque es la defensa de la dignidad de los trabajadores. No se puede tolerar que nos traigamos a 200 años atrás. No podemos volver a tener la misma discusión. Porque esta discusión de la facilidad para trabajar más horas y todo lo demás es la misma discusión que se dio allá a principios de siglo cuando se discutió las 8 horas en nuestro país. Es la discusión que se dio entre Frugoni y Prandi. Si uno va a las actas taquigráficas del Parlamento, va a encontrar que los argumentos se repiten, palabra más, palabras menos, endulzado más, endulzado menos, pero es así. Entonces, vinculado con esto, el proyecto también plantea la desconexión, ¿no? Plantea el derecho a la desconexión, el llamado derecho a la desconexión, que esto no es nuevo, ¿no? No empieza con el teletrabajo. ¿Era algo que a ustedes ya les preocupaba como tal? Sí, por supuesto. Yo creo que allí el tema de la desconexión, a nuestro gusto, tendría que tener una regulación más exhaustiva, y algunas modificaciones en la redacción, porque dice tendrá el derecho. Lo leo acá, a ver, el texto dice, todo trabajador tendrá derecho a desconectarse, entendiéndose como derecho a desconectarse, en pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías a fin de garantizar su tiempo de descanso. Allí debería decirse, todo trabajador tiene el derecho a desconectarse. No es lo mismo decir tendrá a tiene el derecho. Por lo tanto, y eso tiene que ver con la limitación de la jornada, tiene que ver con el contralor, tiene que ver cómo se protege la privacidad, etcétera, etcétera. Pero ahí, cambiando esa terminología, como usted dice, en todo caso, podría ser, ¿ustedes lo consideran que ese punto del proyecto es un beneficio para el trabajador? Digo, pensando en que eso, la desconexión laboral es un tema que en otros países está regulado y acá no lo tenemos todavía. Esto sería un A ver, por supuesto que hay allí regulaciones que son favorables. Que se reconozca el derecho a la desconexión es un avance. Que se reconozcan los principios que allí están establecidos, que no son suficientes. Nosotros propusimos otros principios que deberían incorporarse allí. Pero volvemos volvemos también siempre a lo mismo, que todo el proyecto se basa en que, en definitiva, este régimen se rige por el acuerdo individual de las partes. Y en el acuerdo individual de las partes, el trabajador es el que lleva la peor parte. Pero ese es un... Sí. No, ese aspecto que usted dice del acuerdo de las partes, ¿no? En vez de llevarlo a ámbitos de negociación como tal, ¿no busca contemplar también lo que es propiamente las particularidades de cada una de las situaciones? ¿Qué responde a ese aspecto? Porque también imagino que llevarlo a otro ámbito más general hace que justamente se pierda esa capacidad de establecer ciertas flexibilizaciones para uno y otro lado, ¿no? No es así. Porque con ese criterio deberíamos tener un derecho para cada uno, para cada contrato, para cada individuo, para cada relación laboral. El derecho del trabajo, las normas de protección del trabajo establecen aspectos generales, esos aspectos generales establece la ley, y la negociación colectiva en cada rama de actividad regula según las particularidades de esa rama. Ahora, no podemos hacer un derecho que regule las particularidades de cada persona. Lo que sí se debe establecer, porque bueno, ahí se abre el peligro justamente de que en función
de supuestos beneficios que podrían obtener los trabajadores, se termina generando un régimen de protección. Es decir, atrás de esta ley también hay una visión de que el tema del teletrabajo debe ser sacado del derecho del trabajo. Y allí hay un tema que también tiene que ver con el ámbito subjetivo. Como ustedes ven, extrañamente, donde más se ha dado el teletrabajo en los últimos tiempos, que fue en el sector público, sin embargo, se lo excluye del ámbito de la ley. Pero también se excluye otras modalidades de trabajo, de modalidades atípicas, porque acá se va al régimen duro y puro de la subordinación jurídica, y hay situaciones donde no hay una subordinación jurídica o formalmente no hay una relación de trabajo, pero sí hay una relación de trabajo informal, de dependencia. Es en la línea de lo que va la recomendación 198 de la OIT. A ver, ¿puede aclarar un poquito más a qué hace referencia exactamente? A ver, la recomendación 198 de la OIT lo que establece, reconociendo que ya no es suficiente para definir una relación de trabajo, el criterio de la subordinación jurídica, de la relación que se establece, ¿no? Es decir, donde alguien aparece un empleador, aparece un trabajador y hay allí obligaciones atadas mediante acuerdo, contrato de trabajo regulado por el derecho al trabajo. Sino que hay otros indicios, hay otras situaciones, otras modalidades donde del punto de vista formal el trabajador no es un trabajador subordinado. Aparece como cuentapropista, como trabajador autónomo o un trabajador informal, pero que sí es dependiente de esa empresa o de ese empleador. ¿Por qué? Porque trabaja sola. Y allí viene una serie de presunciones que la recomendación 198 lo prevé, que permite al operador jurídico decir, acá, si bien formalmente no hay una relación de trabajo, yendo a la realidad, nos permite determinar que hay una relación de trabajo. Pero ¿cómo entiende usted que puede operar esto por el articulado? Ahí está. Un ejemplo. Yo formalmente presto trabajo a un empleador. No tengo un contrato de trabajo, no estoy en la planilla, no voy a la empresa todos los días, pero sí estoy sometido a ciertas exigencias y a cierto contralor de ese empleador. Y digo, yo soy un trabajador autónomo, pero yo trabajo solamente para ese empleador, dependo económicamente de ese empleador. Si yo aplico los criterios que me da la recomendación 198, yo puedo decir, allí hay una relación de trabajo. Por eso, pero mi pregunta era, ¿cómo se vincula con el proyecto de ley? Porque el proyecto de ley dice y apunta a comprender a los trabajadores solo que están en relación de dependencia, dice, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿cómo entiende usted que operaría eso? Eso es otra crítica que se hace al proyecto, porque justamente el proyecto de ley se circunscribe solamente al criterio de la subordinación jurídica y excluye lo demás. Por lo tanto, quedaría fuera todo ese campo del trabajador autónomo, del trabajador pseudo cuentapropista. Pero usted lo que entiende es que se van a ir a regímenes más flexibles, o sea que esto va a llevar a en vez de tener contratos de dependencia, ir a este tipo de contrataciones. Por supuesto, bueno, por supuesto. Bien. Eso es lo que va a llevar a una precarización del trabajo y a una informalidad, indudablemente. Le planteo después algunos de los otros aspectos, ¿no? Primero, un aspecto que se resaltan varias veces en el texto es que quede por escrito, ¿no? Que sea un acuerdo de partes y que quede por escrito. Eso, ustedes lo... que quede por escrito es un formalismo, sí. Pero es un formalismo, ¿está? No nos oponemos ni nada, que esté por escrito, sí, fenómeno, pero digo, la voluntad, realmente que quede por escrito muchas veces no necesariamente refleja la realidad de lo que ocurre en esa relación, ¿está? En general, en nuestro país, el contrato de trabajo no es un contrato solemne, es decir, puede haber contrato no escrito y siempre se ha sostenido que basta a ir a la realidad para ver si allí hay una relación de trabajo o no hay relación de trabajo, más allá de existencia o no existencia de contrato escrito, salvo en determinadas circunstancias. Bien, y después... Es decir, que sea escrito el contrato no asegura, no garantiza absolutamente nada. Después, nuestro criterio no garantiza.
No garantiza nada. Después, lo otro que se contempla es la cuestión de los insumos, ¿no? El artículo 12 del proyecto de ley establece que se acordarán las formas de provisión de las tecnologías de la información necesarias para que el trabajador desarrolle el teletrabajo. Pero, en principio, no obliga al empleador a brindarle los insumos, ¿no? A brindarle la computadora, a darle otras herramientas, no sé, a pagarle el Wi-Fi, por ejemplo, eso no está establecido. Bueno, allí hay otra carencia de la ley. Es decir, volvemos a insistir en el fondo de la sustancia, es decir, dejar librado a un acuerdo entre partes en cuanto a al suministro de las herramientas. Allí no solamente el suministro de los equipos, las herramientas, el uso de eso, el desgaste, el insumo de energía, el pago de la conexión a Internet, no solamente el suministro, porque también se puede acordar que todos esos elementos los proporciona el trabajador y el empleador le pague X cantidad de dinero. Ahora, pero eso, por ejemplo, el costo no se, digamos, de alguna manera también el trabajador como tal va a tener menos costos por el evitarse el traslado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí también allí hay un... A ver, el trabajador tendrá menos costos por traslado. Ahora, si comparamos lo otro, ¿cuánto sale una PC? ¿Cuánto se paga mensualmente de conexión para tener un Internet viable para trabajar, que no sea de bajo nivel, sino de un nivel medio para arriba? ¿Qué pasa con que si se roban esos equipos? ¿Quién paga el seguro? ¿Qué pasa si mañana no hay conexión? Es decir, hay una serie de temas que sí que deben ser regulados y que a mí me parece que deben ser regulados mediante la negociación colectiva. La senadora Sanguinetti mencionaba que no se le exigía al empleador que brinde los insumos por el hecho también de que hay que contemplar las diferencias o lo que es la situación de las pymes, ¿no? Que son por amplia mayoría las empresas que predominan en nuestro país, ¿no? Y que no todas estarían en condiciones de proporcionarle esos insumos por el costo que significaría, ¿no? Entonces protegemos las pymes y desprotegemos a los trabajadores. Esa es la opción. Protegemos a las pymes, desprotegemos a los trabajadores. Yo creo que las pymes se debe proteger no a costa de los trabajadores. Otro mecanismo. Creo que eso es un argumento muy débil, ¿no? Muy débil. Le planteo, a ver, un comentario que llega, por ejemplo, de este oyente que se llama Gustavo. Dice Gustavo: yo no tengo discapacidad, trabajo las horas que quiero en mi casa ahorrando miles de pesos de locomoción. Jueves trabajo hasta 12 horas porque yo, mayor de edad, lo elijo, yo. Después tengo fin de semana largo. Quien habla no ve la realidad. Que pregunte a la gente a ver qué pasa. La limitación de la jornada laboral nos complica, dice Gustavo. ¿Qué le contestaría a Gustavo con ese aspecto? Él lo ve como claramente beneficioso en ese sentido porque le permite, entre otras cosas, tener un fin de semana largo. Yo creo que, con todo respeto al oyente, creo que lo ve desde su posición y no ve el conjunto de la realidad. Con ese criterio, a principio de siglo, no habría habido necesidad de establecer una limitación de la jornada. Porque también había trabajadores individuales que preferían trabajar 16 horas. Ahora, vuelvo a insistir, acá la sociedad en su momento resolvió, luego de muchas tragedias, limitar la jornada de trabajo por las consecuencias negativas que tenía. Tal vez hoy Gustavo no ve, por su condición personal, no ve los riesgos que existan. Pero bueno, tiene derecho a opinar. Yo no comparto esa visión, me parece una visión individualista que no se compadece con la visión que ha tenido el derecho del trabajo de proteger al trabajador que está sometido a una situación de limitación de su libertad. Pero creo que también iba me parece, el espíritu, ¿no? De cómo se estaba plantando el Pit-CNT con este tema, pensando en... creo que algo que demostró la pandemia es que, bueno, llegado el momento, todos nos tenemos que adaptar y poner lo mejor, ¿no? De cada uno, tanto trabajadores como empresarios, y eso se vio, porque de hecho el teletrabajo se instrumentó
con mayor o menor eficacia, pero fue la medida que en muchos casos se terminó aplicando, ¿no? Y funcionó. En términos generales uno puede decir funcionó. Que hay para mejorar muchísimo, sin duda, pero a lo que voy es, no se está partiendo del PIT-CNT de plantear todo el argumento en función de la desconfianza hacia el empleador, hacia la empresa que justamente que puede ser una excepción, podría decir alguien. No se está planteando la ley en función de esa empresa que incumple y no entendiendo que efectivamente, como se terminó dando en la práctica, el régimen funcionó a partir de que tanto trabajadores como empresarios se dieron un poquito y se pudo llegar a ese entendimiento. A ver, que haya entendimiento me parece bien. Eso es lo que se reclama del PIT-CNT, que las cuestiones se solucionen mediante negociación colectiva. Es un poco lo que se está planteando. Es decir, indudablemente todo cambio tiene desfasajes, tiene aspectos que hay que volver a repensar. Ahora, otra cosa es que se ha impuesto unilateralmente. Por supuesto que la realidad llevó a que funcionara, es decir, el PIT-CNT no se está oponiendo a esto. Lo que está diciendo es que haya una regulación que proteja al trabajador. Y hay una cosa que debemos desterrar, es que acá no se parte de la base de confianza o de desconfianza. Lo que está en juego siempre son intereses contradictorios entre trabajador y empresario. Eso es lo que está siempre en la base, intereses contradictorios. Y esos intereses contradictorios, la mejor forma de que convivan, de buscar soluciones de convivencia que beneficie a las dos partes, es mediante el diálogo y la negociación colectiva. No podemos entrar en la desconfianza o no desconfianza. La empresa puede ser excelente, o el dueño o el empleador puede ser excelente persona, yo no tengo por qué desconfiar. Lo que sí debe haber es un régimen de trabajo que sea protectorio, y no importa la tecnología que se aplique. ¿Ah? No importa la tecnología. Y si ese régimen es fruto de la negociación colectiva, es mejor. Eso es lo que, en términos con otras, tal vez palabras, es lo que repite habitualmente la OIT. Y es lo que la OIT ha señalado para esta etapa de pandemia, que las partes deben, de común acuerdo, buscar soluciones que los contempla a las dos partes. Y el documento que firmaron las principales centrales sindicales del mundo con la principal organización de empleadores del mundo va en ese mismo camino. Va en que debe haber sobre estos temas acuerdo entre las partes. Y no imposiciones unilaterales o imposiciones mediante una ley heterónoma discutida en el Parlamento. Está bien, toda la legitimidad que tiene el Parlamento, pero en materia de relaciones colectivas siempre es bueno tener la opinión o la participación de los interlocutores sociales. Héctor Sapirain, abogado laboralista, asesor del PIT-CNT, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Tengo muchos más mensajes, no nos da tiempo de leer todos, pero evidentemente el tema va a seguir arriba de la mesa, va a seguir la discusión en estos próximos días, seguramente en la Cámara de Diputados. Entonces, así que lo retomamos en cualquier momento, seguramente ahora por el lado del debate, porque ya hemos escuchado la posición de la senadora Carmen Sanguinetti, que fue la que lo promovió originalmente, la posición ahora del PIT-CNT. Bueno, lo seguimos entonces en otra instancia. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que se haya aportado elementos para el debate, que es lo que importa, que se debata y que en todo caso, bueno, la solución salga de acuerdos, consensos, etcétera, etcétera. Muchas gracias.